Muy bien, los amigos que nos visitan por primera vez, decirles que somos una comunidad cristiana de brazos abiertos. Nosotros tenemos 3 celebraciones, 3 cultos. Sábado 5 de la tarde, el sábado ahorita en la reunión había un grupo mayor que ustedes, así que estamos en una competencia sana. Así que yo espero el día que, digamos, la reunión de las 7 está más nutrida que la de las 5. En este momento está ganando el de las 5, está más nutrida. No se me cambie, siga viniendo a las 7. Porque necesitamos, obviamente, que se llene la celebración de las 7. Para eso abrimos una tercera, porque necesitamos más espacio para más personas invitadas. Y tenemos la celebración del domingo, única celebración domingo, 9 de la mañana. Entonces, tiene opciones, aquí hay opciones para asistir. Bueno, decirles que estamos en nuestro tema, la segunda venida de Cristo. La hemos titulado, la segunda venida de Cristo, nuestra esperanza, nuestra esperanza. ¿Por qué nuestra esperanza? Bueno, básicamente porque la Biblia nos está diciendo que nosotros estamos esperando el retorno de Cristo. ¿Y para qué? Para que haya una resurrección de muertos, los que murieron en Cristo, para que reciban cuerpos glorificados. Y como hemos venido enseñando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando Pablo dice que también va a haber un arrebatamiento, un rapto, y ahí nuestros cuerpos, si estamos vivos cuando Cristo retorne por segunda vez, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Eso es lo que estamos compartiendo, esa es la esperanza. La esperanza también tiene que ver con esperar nuevos cielos, nueva tierra. La esperanza también tiene que ver con el reino futuro de Cristo aquí en la tierra y después cuando descienda la nueva Jerusalén. Todo eso está en Apocalipsis. Esa es nuestra esperanza. Ahora, en este tema de la segunda venida de Cristo no tengo tiempo para desatrasarles, más de 3 horas de predicación, 3 predicaciones en formato conferencia, que todos los octubres de todos los años dejamos un tema de doctrina. Entonces, es un mes especial donde nos volvemos un poquito académicos. Es un mes especial donde profundizamos en doctrinas. Entonces, este año estamos estudiando la doctrina de la segunda venida de Cristo. Les regalé un acrónimo, el acrónimo parusía. Parusía es la venida del Señor, es una palabra en griego para segunda venida, la parusía del Señor. Con cada letra he estado predicando. Ya hay 3 predicaciones subidas en nuestra página web, así que si usted quiere desatrasarse, vaya a nuestra página web, arriba al lado derecho dice predicaciones, y ahí están las 3 predicaciones que he dado de este tema. Hoy es la 4ª predicación, y vamos en este momento a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, para que por favor me acompañen ahí. Vamos a leer ese versículo. ¿Están conmigo? ¿Lo ven en pantalla? Ese es el que nos toca para hoy, porque ya hemos leído los anteriores. Si me permite, antes de leer 17, yo les quiero leer el versículo que compartí la semana pasada. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y ahora sí, el 17 que lo ven ustedes en pantalla, si me ayuda, vamos a leerlo juntos. Entonces usted va a levantar la voz, pero lea el que está en la pantalla, para que leamos todos la misma versión, Nueva Biblia de las Américas. Versículo 17, todos a la voz de 3, 1, 2 y 3. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos
con el Señor siempre. Ya se ha orado, pero déjeme hacer una oración más. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro, el que nos guías a toda la verdad. Queremos pedirte de manera especial que abras nuestro entendimiento y que nos des una unción de sabiduría muy especial en esta noche para poder entender esta doctrina que lastimosamente ha sido tan polémica hasta el día de hoy, una enseñanza tan clara y tan sencilla en tu palabra, pero que lastimosamente ha sido muy mal interpretada. Ayúdanos a tener claridad frente al texto bíblico, qué es lo que tu palabra nos está enseñando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro del acrónimo de parusía, de la parusía del Señor, en la letra que vamos, la letra que nos compete para hoy es un solo evento, un solo evento. Ese es el tema que yo empecé la semana pasada. Yo, por respeto a los amigos que nos están visitando, quiero decirles algunas cosas que ya dije la semana pasada, pero veo que hay algunas visitas, entonces me da pena empezar sin explicarles un poquito. La semana pasada yo dije que este tema tiene dos corrientes, la segunda venida de Cristo. Voy a decir en 2 minutos lo que dije en hora y media, entonces téngame paciencia, escuche la prédica completa. Pero déjeme decirle, hay una enseñanza que se llama dispensacionalismo. Los dispensacionalistas son los que interpretan la segunda venida de Cristo en 2 etapas. Es decir, enseñan que Cristo cuando vuelva viene en las nubes del cielo, viene en secreto, invisible, arrebata la iglesia, rapta la iglesia y se devuelve con la iglesia para el cielo. Y allá se queda 3 años y medio o 7 años, dependiendo de la escuela. Pero eso es lo que enseña la mayoría de iglesias evangélicas latinoamericanas y la mayoría de creyentes en Estados Unidos. Pero no es la única forma de ver la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Muchos vemos un gran problema en esa forma de interpretarlo, porque no nos coincide, no encaja con lo que vemos en el Nuevo Testamento, y así lo interpretamos muchos pastores y teólogos, y digo muchos, pero cuando comparamos con la escuela dispensacionalista somos poquitos, porque la mayoría de pastores en Latinoamérica y en Colombia lo que enseñan es un rapto secreto, un rapto secreto. Así que no se asuste por lo que yo voy a enseñar, porque es un poquito diferente a lo que usted ha escuchado. Pero lo dije la semana pasada, no es una doctrina para nosotros esencial, es una doctrina no esencial. Y las doctrinas no esenciales en esta iglesia tenemos libertad. Es decir, no hay ningún problema en que usted se congregue con nosotros y crea que Cristo vendrá por la iglesia en forma secreta y se llevará a la iglesia, pero eso no es lo que yo enseño. Yo enseño otra cosa muy diferente. Yo enseño que sí va a haber un rapto, que sí va a haber un arrebatamiento, pero al final de la tribulación. Y cuando termine la tribulación, Cristo vuelve por segunda vez con sus ángeles y arrebata a la iglesia, pero para darle la bienvenida al Rey que viene, ¿ok? Entonces, téngame paciencia, porque si viene por primera vez, he compartido ya 2 predicaciones para hablar de esto. Así que no me vaya a juzgar por la prédica solo de hoy, escúchese las 2 anteriores. Pero le voy a decir algo que si nos visita por primera vez, esto le va a llamar la atención. Esa enseñanza de que Cristo viene en las nubes en secreto, que nadie lo ve y que se lleva a la iglesia, eso nunca fue enseñado por la iglesia por 18 siglos. Esa enseñanza es nueva. Esa enseñanza apareció en 1830. Eso lo prediqué la semana pasada. Escúchese la predicación. Así que esto es algo que realmente es nuevo, pero la Biblia enseña otra cosa totalmente diferente, totalmente distinto. Así que voy a compartir muy breve con ustedes, pero les voy a pedir a ustedes hoy un ejercicio académico, porque hoy quiero sentar unas bases muy bíblicas de doctrina y voy a tener que usar algo que yo no uso generalmente cuando predico. Voy a utilizar mucho términos en griego,
porque es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y es la única forma de entender qué fue lo que enseñó Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Y ahora sí, llegamos a nuestro punto de hoy, versículo 17. Vamos a volverlo a leer. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, lo que tenemos acá, mis amados, es que Pablo sigue con su enseñanza del versículo 16. Ya nos explicó en el versículo 16 que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahora él aquí nos está diciendo que los que estemos vivos, él esperaba, también creía que el Señor podría venir en cualquier momento. Entonces él dice, los que estemos vivos, cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán ¿qué? Dice que vamos a ser arrebatados y vamos a ser glorificados, transformados. Después les voy a hablar de eso. Pero dice que seremos arrebatados juntamente con los que resucitan en Cristo, y que los vamos a recibir, nos vamos a encontrar en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Entonces, lo que quiero compartir es, antes de entrar en la interpretación, yo quiero decirle algo, ya que estamos en el mes de la Biblia, octubre. No podemos hablar de dos verdades tan antagónicas. Alguna de las dos está en error. Yo no puedo decir que Cristo viene en las nubes en secreto y se lleva a la iglesia y que a los 7 años vuelve a la tierra. Amados, eso ya no es la segunda venida del Señor, eso sería la tercera venida, porque el Señor viene del cielo a la tierra, solo que se queda en las nubes, pero viene a la tierra, segunda venida. Pero si Él se regresa con la iglesia y vuelve a los 7 años, ya no es la segunda, es la tercera. Pero los dispensacionalistas dicen, no, no es la tercera, no es sino una segunda venida, pero repartida en 2 etapas. Y ahí donde uno dice, venga un momentico, ¿cómo así que repartida en 2 etapas? La primera venida no fue repartida en 2 etapas, fue una sola venida. Y la segunda venida, como dice la Biblia, es una sola. Y paré de contar. Entonces, si usted tiene una mente abierta, déjeme darle unas reglas, porque uno de los dos está equivocado. Y resulta que no pueden haber esas dos verdades al mismo tiempo. Uno de los dos está errado. Y le voy a decir lo siguiente. Ahora, no estamos diciendo que el que sea dispensacionalista es un falso profeta. Yo no estoy enseñando eso. Simplemente que es una forma de interpretar, para mí, equivocada la doctrina. ¿Ok? Entonces, hay una ciencia que se llama hermenéutica. Y cuando hablamos de hermenéutica, para que miren en la pantalla por favor, la ciencia de la hermenéutica es eso, una ciencia. Y es la ciencia de interpretar textos bíblicos para fijar su significado. En otras palabras, usted no puede interpretar la Biblia como a usted se le dé la bendita y soberana voluntad. No, señor. Usted tiene que guiarse por unas ¿qué? Por unas reglas. Eso es una ciencia. Así como en matemáticas hay una ciencia que 2 por 2 es 4. Así usted diga que es 5, pero es 4, porque es una ciencia, la ciencia matemática. En todas las leyes hay ciencia, la ciencia en la física, pero lo mismo pasa cuando uno estudia un libro cualquiera, también se le aplica la hermenéutica, pero cuanto más a la Biblia. La Biblia tiene géneros literarios, prosa, tiene profecía, poesía, mucha literatura. Y en la Biblia se le aplica las reglas de la hermenéutica. Y hay unas reglas muy básicas que voy a compartir. ¿Por qué se las voy a compartir? Porque es lo que yo voy a usar para hoy desmontar, desbaratar ese sistema dispensacionalista que me parece una manera equivocada de abordar la segunda venida de Cristo. Pero usted tiene que entender cuáles son las normas de interpretación. Es decir, yo como me guío, y otros pastores y otros maestros de la palabra y otros teólogos que también opinan lo mismo que yo, ¿cómo nos guiamos para llegar a una conclusión tan diferente, tan distinta? Porque es muy distinta. Si usted coge acá cuadrangulares, asambleas de Dios, comunidad de fe, todas estas iglesias que tenemos comúnmente en Latinoamérica, y nosotros, es una enseñanza totalmente diferente con respecto a la segunda venida del Señor. Alguien tiene que estar equivocado. No pueden existir dos
verdades. Entonces, hay una palabra muy relacionada con hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es la ciencia para fijar reglas, para saber cómo se interpreta un texto bíblico, para definir el significado de un texto bíblico. Pero el otro término se llama exégesis. Una exégesis es la práctica de hacer hermenéutica. Entonces la exégesis es, cojo las herramientas, cojo las reglas de la hermenéutica y ahora las pongo en práctica. Me estoy comunicando. Entonces téngame paciencia porque esto es algo un poquito teórico, pero es para que usted me entienda un poquito lo que yo voy a hacer en esta noche. Entonces, un estudiante de la Biblia serio, lo que tiene que hacer es abordar el pasaje bíblico que va a estudiar o predicar aplicándole reglas de hermenéutica. No es lo que a usted le parezca, no es a lo que a usted le enseñaron, porque es que otra vez nos pudieron haber enseñado algo equivocado, y a veces de buena fe. Yo no creo que de mala fe nos enseñaron eso. A mí me enseñaron, yo estuve en una iglesia presbiteriana y a mí me enseñaron eso. A mí me enseñaron que Cristo venía en las nubes, en secreto. Y a mí me enseñaron que yo iba a ser raptado y me iban a llevar para el cielo. Yo creí eso muchos años, hasta que empecé a aplicarle la hermenéutica, cuando empecé a estudiar la Biblia, cuando me preparé en el seminario bíblico. Ahí entendí yo que esa postura no tenía mucha base bíblica. Entonces voy a resumir y decirles que hay un método muy sano para abordar la Biblia utilizando la hermenéutica, y ese método se llama el método gramático histórico. ¿Qué significa el método gramático histórico? Es decir, que para yo abordar un buen estudio de la Biblia tengo que tener en cuenta la gramática del texto que estoy estudiando y la historia. Es decir, las dos cosas. Entonces hay unos principios que hay que tener en cuenta. Déjeme ir rápido. No pretendo que todo esto lo domine. Solamente es que me entienda qué es lo que yo voy a hacer hoy para derrumbar el dispensacionalismo, ¿ok? ¿Qué reglas le apliqué? Entonces, número 1, la interpretación gramático-histórica es una interpretación crítico-textual. Cuando decimos crítico-textual, es que yo tengo que buscar la mejor traducción del texto. Es decir, yo tengo que mirar cuál es la mejor traducción de la Biblia, porque usted y yo no tenemos los manuscritos originales de la Biblia, lo que tenemos son traducción de traducciones. Entonces hay que buscar una buena traducción. Por eso hace un tiempo atrás en nuestra iglesia adoptamos la Nueva Biblia de las Américas como una de las mejores versiones en español, traducciones. Yo a veces uso también la Nueva Traducción Viviente, pero es mucho más literal la Nueva Biblia de las Américas. Entonces esa es la que estamos usando en nuestra iglesia. Bien, vamos otra. Aquí no usamos el griego, sino una buena traducción de la Biblia, ¿ok? Número 2, es una interpretación gramático-sintáctica. Eso es muy técnico, pero sencillamente, ¿qué significa eso? Que yo, cuando voy a interpretar un pasaje de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, yo tengo que estudiar, tengo que tener conocimiento de las lenguas originales. Como estudiante de la Biblia, si lo que tengo es una traducción y el Nuevo Testamento se escribió en griego, yo lo que tengo que ir es ¿qué dice el griego? Y no qué dice la traducción, sino qué dice el griego, cómo se usaba el término en griego. Por eso los pastores de nuestras iglesias bautistas, de nuestra iglesia Redil Norte, buscamos siempre la manera de estudiar y de prepararnos, porque uno no se puede subir aquí a decir cualquier cosa. La Biblia es muy delicada, es palabra de Dios, así que yo tengo que tratar de ser lo más fiel posible al texto bíblico. ¿Cómo lo hago? Cuando me separan como 2000 años, no tengo a Pablo para preguntarle. ¿Cómo hago? Con reglas de interpretación para no ir a sacar una interpretación errada, equivocada. Número 3, otro principio y regla de interpretación es que cuando yo me acerco a la Biblia tengo que hacerlo y tengo que interpretarlo. Se llama interpretación contextual. ¿Cómo así, Renzo, que contextual? Yo tengo que estudiar el texto a la luz del contexto. Es decir, sobre todo de los versículos anteriores y los versículos posteriores.
Entonces, si yo quiero entender Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, tengo que entender los versículos anteriores, que es lo que yo he venido haciendo. Estoy predicando desde el versículo 13, 14, 15, 16. Hoy toco el 17, ¿ok? Y voy a seguir. La próxima semana, le adelanto, voy a hablar del capítulo 5, versículo 1, 2 y 3, la próxima semana. Así que se puede ir preparando para que venga bien preparado la próxima semana. Sigo. Otro principio a tener en cuenta cuando yo abordo la Biblia es una interpretación histórico-cultural. ¿Cómo así, Renzo? Histórico-cultural es que yo tengo que mirar ese trasfondo histórico de la Biblia. Yo tengo que mirar qué pasaba en la época de Pablo. Si Pablo utiliza un término en griego, yo tengo que tratar de rastrear, de investigar cómo se usaba ese término griego en los días de Pablo. Interesante, porque es que el griego era el idioma universal en ese entonces. El griego lo hablaban los romanos, el griego lo hablaban los hebreos, el griego era como decir el inglés en el día de hoy. Entonces yo tengo que saber cómo hablaban el griego koiné en esa época, el griego, el idioma del pueblo, ¿ok? Entonces eso es lo que yo voy a hacer. También vamos a mirar un poquito el trasfondo político, geográfico, cultural, social, para entender los términos que vamos a mirar aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya terminó una de las partes más ladrilludas. Ahora déjeme avanzar al texto bíblico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17. Vamos a ir a leer tanto este versículo hoy que usted se lo va a aprender de memoria, porque no vamos a pasar de ahí. Ahí nos vamos a quedar nomás. Entonces, nosotros, Pablo, los que estemos vivos y que permanezcamos, ¿seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Como les decía, Pablo y sus compañeros anhelaban estar vivos en el momento de la parusía del Señor, porque en este pasaje Pablo utiliza en los versículos anteriores el término griego parusía para hablar de la venida del Señor, ¿ok? Ahora, él anhelaba que el Señor regresara, retornara estando él vivo. Eso era lo que él anhelaba, así lo dijo en el versículo 14 y así lo prediqué hace 15 y 8 días atrás. Ahora él va a agregar un detallito más acá en el versículo 17 y ahora nos va a hablar qué le va a pasar a los creyentes, a los que estemos vivos si Cristo llega por segunda vez sin haber muerto. Él dice que vamos a ser arrebatados. Vamos a explicar un poquito el término arrebatados, ¿ok? Porque no es lo mismo decir arrebatados aquí en Tesalonicenses a decir usted sí es muy arrebatado, ¿no? Eso es otra cosa, para nosotros es otra cosa totalmente diferente, a pesar de que es el mismo término en español. Entonces en griego el término arrebatado es el término, ahí está en la pantalla, es el término arpazo, lo puede colocar con H o sin H, ¿ok? Arpazo se traduce en español como arrebatados y tiene que ver como coger a alguien como por la fuerza, así rápido, ¡guau!, de súbito, así, usted cuando menos lo piensa, usted ¡pah!, los sacaron. Eso es lo que significa arrebatados. Ahora, ¿de dónde salió el concepto de rapto? Bueno, ¿de dónde viene? Pues básicamente el término arrebatados en latín, porque nuestro idioma español viene de dos raíces, si no lo sabía. Yo sé que sí lo sabía, le estoy refrescando la memoria. Nuestro idioma proviene de dos raíces latinas y raíces griegas. De ahí viene nuestro idioma español. Así que el latín y el griego es mucho más rico que el español, ¿ok? Entonces, en latín, el término para arrebatado es raptus, R-A-P-T-U-S, raptus. Y de raptus es que viene el español rapto, ¿ok? Entonces, en Colombia, en Latinoamérica casi no escuchamos mucho el término arrebatamiento. El término que más escuchamos es el rapto secreto de la iglesia, que vamos a ser raptados. ¿Por qué? Porque el término gusta mucho, porque la palabra raptado tiene que ver mucho como algo como secreto, ¿no? Y resulta que es en latín, pero en griego no es rapto, en griego es arrebatado. Entonces ahí ya tenemos un problema, de idioma,
que la mejor traducción para que entendamos para dónde vamos es arrebatamiento y no raptus, porque raptus sí tiene que ver como lo raptaron, ¿cierto? Como en secreto. No, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de ser arrebatado, sacado de la fuerza, así en un abrir y cerrar de ojos, ¿ok? De eso es que está hablando aquí el apóstol Pablo cuando utiliza el término harpazo. Ahora bien, para que usted me entienda cómo se usa harpazo en el Nuevo Testamento, yo tengo también que mirar otros textos bíblicos. No los voy a cansar mucho, pero solamente para recordarles y refrescarles la memoria. Cuando Felipe el evangelista le estaba predicando al etíope, ustedes conocen la historia, ustedes que son tan buenos lectores de la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando le estaba predicando, dice que en un momento, cuando le terminó de predicar, dice que él fue arrebatado por el Espíritu Santo y apareció en otro lado. Ese es uno de los misterios del Nuevo Testamento. El término que aparece ahí es harpazo. Si usted está tomando apuntes, eso está en Hechos 8:39 para que lo busque en su casita. Ahora bien, la otra parte donde encontramos el término harpazo en el Nuevo Testamento, esta es la que me gusta y sí se las voy a mostrar. Es cuando Pablo describe una experiencia personal cuando él es arrebatado hasta el tercer cielo. En español también dice arrebatado, ok, no dice raptado, sino arrebatado, es harpazo, es el mismo término que utiliza en Tesalonicenses y quiero que lo miren. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco, está hablando Pablo de él mismo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el cual fue harpazo. El mismo término, el cual fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Tercer cielo en el idioma de los hebreos tenía que ver con sinónimo de cielo, la misma presencia de Dios, donde está Cristo. Donde está Cristo viviendo en el cielo. Ese es el tercer cielo para los hebreos. Entonces, lo que en otras palabras está diciendo Pablo es que él fue arrebatado hasta el cielo, y es el mismo término, harpazo. Con esto solamente para llamarles la atención a algo. Cristo no tiene que venir aquí a la tierra para arrebatar la iglesia y volverse otra vez para el cielo. Él no necesita de eso. Él simplemente nos puede hacer lo que hizo con Pablo. ¿Ser qué? Arrebatados de una vez y llevarnos para el cielo sin venir aquí a la tierra. Tírenle un poquito de lógica, aunque yo no estoy hablando de lógica sino de Biblia. ¿Cómo es que Cristo después de 2000 años en toda su gloria prometió volver a la tierra y ahora viene con ese despliegue que hablé la semana pasada, con esa pompa, con ángeles, con trompetas, con bulla anunciando su segunda venida, para quedarse en las nubes, no venir a la tierra, no posarse, sino devolverse otra vez? Pues, amados, eso no tiene como sentido. Ahora, como esto no es de lógica, yo les estoy hablando es de Biblia. Entonces, solamente para que miren cómo utiliza Pablo el término harpazo. Volvamos otra vez a 1 de Tesalonicenses 4:17 otra vez. Mírenlo ahí. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Si usted mira el versículo así, sin prejuicios, sin dogmatismos, sin imponerle significado al texto, en ninguna parte usted está viendo que la Biblia diga que los creyentes van a ser llevados al cielo. Usted no dice eso. Ahí no dice, por ningún lado. ¿Dónde dice que se devolvió con ellos para el cielo? No dice. No dice. El sentido lógico es que él va bajando, viene descendiendo. ¿Descendiendo a dónde? A la tierra. Es más, él ya llegó al planeta Tierra, que no ha puesto los pies todavía, pero ya llegó al planeta Tierra. Ojo con eso, vaya viendo qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces, más bien el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que la resurrección de los muertos y nuestro arrebatamiento en el aire tiene como propósito no de llevarnos de regreso al cielo de donde vino Cristo, sino para reunirnos con Cristo, para darle la bienvenida al Rey que viene a la tierra, a reinar y a juzgar a vivos y a muertos. Ahí es donde entiende uno las palabras Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es darle la bienvenida al Rey, a la única segunda venida que habla la Biblia. Ahora bien, voy a entrar en algo un poquito técnico.
pero ya se los había advertido. Porque yo necesito que usted vea que yo no me estoy inventando nada. La semana pasada, cuando estudiábamos el versículo 16, yo no quise profundizar en la primera parte porque lo dejé para hoy. La semana pasada, el 16 que dice, no está en pantalla, usted lo puede leer en su Biblia, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. La semana pasada hice mucho esfuerzo en explicarles el cómo viene. Entonces les hablé con voz de mando, les hablé con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para mostrarles que no era algo silencioso, que no era algo invisible, que no era algo secreto, que era algo más bien ruidoso, con pompa, ¿cierto? Pero yo no traduje, yo no expliqué la primera parte. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Otras versiones dicen bajará del cielo. Si está bajando, ya va a bajar, no es para volverse. No, descenderá. Bien, ahora, en español, sí, se entiende. Pero como los dispensacionalistas abundan, y como aquí también tengo dispensacionalistas en la iglesia, entonces yo tengo que explicar por qué muchos como yo no le caminamos a esa posición. Porque cuando vamos al griego, el griego nos ayuda a desbaratar completamente esa posición. El español no tanto, pero el griego sí. Resulta que el término del versículo 16, cuando dice que el Señor mismo descenderá, es un término griego que lo ven en pantalla, se llama katabaino. Katabaino. Es el griego que usa aquí Pablo para decir que el Señor mismo descenderá, ¿ok? Ese término katabaino en griego se utiliza para hablar de un desplazamiento terrestre, de un desplazamiento de un lugar a otro lugar. Para que me entienda un poquito cómo se usa, voy a darles ejemplos para los que toman apuntes. Se usa katabaino, les estoy dando ejemplos, para cuando el Espíritu Santo bajó, descendió sobre Jesús cuando se estaba bautizando. Ahí el Espíritu Santo cuando viene sobre él es katabaino. También se usa para cuando cae la lluvia, cuando la lluvia cae sobre la tierra. Un ejemplo, Mateo 7:25. Y ahí no estamos hablando de algo que baja y se devuelve. No, cayó sobre la tierra, ¿ok? También se usa, me llama mucho la atención esta, cuando Zaqueo está en el árbol. Conocen la historia de Lucas 19, versículo 6. Cuando él está en el árbol y Jesús lo encuentra, Jesús le dice, desciende Zaqueo. La palabra desciende es katabaino. Y Zaqueo lo que hace es que descender, pero no se volvió a subir al palo. No se volvió a subir al árbol, descendió. Entonces quiero que entienda que la palabra, si usted la mira sencillita como está en la Biblia, no se complique la vida, no se enrede, que la Biblia es sencilla. Son los hombres los que la hemos confundido, distorsionado, pero ahí dice que descenderá. Pues el Señor mismo descenderá del cielo ya. ¿Usted por qué le va a meter, como dicen por ahí? Mi papá decía, no le ponga más patas al gato. Es decir, no se ponga a decir lo que la Biblia no dice. Simplemente descendió, ya descendió, está descendiendo a la tierra, pare de contar, ¿ok? Entonces, pero sí les quiero llamar la atención que katabaino también se utiliza mucho en el Nuevo Testamento para hablar de la primera venida del Señor. Ay, eso para mí sí es muy importante. Porque si se usa para la primera venida del Señor, la primera venida del Señor fue un solo evento. La primera venida del Señor no fue en dos fases. Un solo evento, vino a la tierra, nació, creció, murió, resucitó, ya, y ascendió a la diestra del Padre. Un solo evento. Yo porque entonces digo que la segunda venida, que también habla de katabaino, es en dos etapas. ¿Por qué? No hay por dónde. Entonces mire los versículos que le voy a mostrar. Juan 6:33, hablando de la primera venida, Jesús dijo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es el término que se usa ahí? Katabaino. ¿Por qué les estoy mostrando? Porque así es que se interpreta la Biblia. Así es que los pastores y maestros como yo estudiamos la Biblia para sacar una buena predicación para la iglesia. No es lo que uno quiera decir, es lo que la Biblia dice. Entonces yo tengo que mirar cómo es que se usa katabaino en el Nuevo Testamento. Ahora, si vamos al versículo 38, San Juan 6:38, también Jesús vuelve a decir lo mismo.
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, una sola venida, descendió. Ahora volvamos otra vez a Tesalonicenses 4:17. Volvamos al 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Ya expliqué el resto la semana pasada. Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y aquí está la clave. No para regresarnos, sino que seremos arrebatados en las nubes. ¿Al qué? Al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Es encontrarnos con Cristo que viene del cielo y está bajando a la tierra. No es para regresarnos con Cristo para el cielo. No, no es así. Recuerden las palabras de Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando predicábamos en las semanas anteriores que empezamos este tema, cuando yo les decía que la segunda venida de Cristo iba a ser visible, que todo ojo le verá. Recuerden que cuando los ángeles se le posan a los apóstoles cuando están mirando a Jesús ser ascendido a los cielos, dos ángeles les explican y les dicen: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día, ¿qué va a pasar? Volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Por qué entonces? ¿De dónde sacamos eso de que viene en secreto? Eso fue en 1830. Imagínense, 18 siglos la iglesia enseñó lo que yo estoy enseñando. Entonces, escúchese la prédica de la semana pasada. El término que aparece ahí es, cuando dice que un día volverá, yo les expliqué ese término a ustedes, es el término erjomai. Y ese término, ¿por qué se los menciono? Porque lo voy a usar más adelante para que ustedes vean que Pablo en Tesalonicenses está hablando es de la única segunda venida. Pablo en ningún momento estaba pensando en una segunda, en dos etapas. Él nunca estaba pensando en eso, jamás lo enseña. Yo les voy a decir algo, amados. La Biblia no está para ocultarnos cosas. La Biblia es una lámpara a nuestros pies, es una luz, una lumbrera en nuestro camino. Jesús fue claro en enseñarnos cómo iba a ser su segunda venida. Los apóstoles fueron claros en decirnos cómo era su segunda venida. Si hubiera un rapto secreto, Cristo lo hubiera enseñado, los apóstoles lo hubieran enseñado. Entonces, que no me venga alguien a decir, no, es que fue una revelación que alguien recibió en 1830. Así fue, una revelación. Alguien salió por ahí que Dios le había mostrado. Qué peligro con eso. Qué peligro cuando usted dice, es que a mí Dios me mostró. Me mostró, míreme, muéstreme la Biblia si es así. Si está en la Biblia, listo, le acepto. Si no, no está en la Biblia, no le mostraron nada. Y si la mostraron, no fue el Señor que le mostró. Me estoy comunicando. Un poquito pesado lo que dije, pero bueno, necesito decirlo. Ahora, a mí me encanta es ir a la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? Cuando hablamos de enseñanzas cristianas, ¿cuál es la fuente primaria? La Biblia. ¿Y qué dijo Cristo? Ya hemos hablado qué dijeron los apóstoles, qué dijo Pablo. Ahora miremos qué dijo Jesús. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Usted se va a gozar este pasaje. Hoy lo va a ver de otra manera. Hoy lo va a ver con otros ojos. ¿Por qué? Porque lo va a ver pensando en una sola segunda venida. No en una segunda venida en dos etapas. No, una sola segunda venida. Y mire el lenguaje que usa Jesús, el mismo que usa Pablo. ¿Están conmigo? Empieza diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Oiga, después de la tribulación. Su segunda venida será después de la tribulación, no antes. Ahora, amados, lo que dije la semana pasada, es que es muy bonita esa doctrina y a nuestro corazoncito le agrada mucho escuchar que nos van a sacar de acá antes de que empiece la tribulación. Eso es muy bonito. ¿Y a quién no le gusta eso? Claro, por eso es que ha encontrado tanta aceptación, porque ¿quién no quiere librarse de la tribulación? Todo mundo, que nos saquen de aquí primero. Pero ¿se acuerda cuando Jesús en algún momento dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes
del mal. Y se acuerda cuando Él les advirtió que algunos de ellos los iban a matar, que los iban a meter Él en ningún momento les estaba prometiendo que iban a vivir un color de rosa. Yo no sé por qué hay cristianos que en el día de hoy se creen mejores que los primeros cristianos de la iglesia primitiva y que los apóstoles, que hasta dieron su vida por predicar el evangelio. Y algunos, no, es que no vamos a pasar por la tribulación. Yo quisiera creer eso. Ahora, ¿qué dije la semana pasada? Si yo estoy equivocado y Cristo viene y me lleva antes de la tribulación, aleluya, yo estaba equivocado, gloria a Dios. Pero que no vaya a ser que usted creyendo que va a ser llevado y que venga la tribulación, Dios mío, estaba equivocado y no está preparado, porque eso va a ser un golpe muy duro. Toda la vida creyendo que lo iban a raptar, que se lo iban a llevar y se quedó. Gravísimo. Yo prefiero creer lo que dice acá. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, de la gran tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y aquí préstele atención. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Ya llegó a la tierra. Y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Yo quiero llamar la atención que este pasaje, si lo pone al lado de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, cuando dice que descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no es lo mismo. Y dice que seremos arrebatados, no es lo mismo que dice Jesús acá, que mandará a sus ángeles, porque es que Él viene con los ángeles, no con la iglesia. Él viene con los ángeles y entonces vamos a ser arrebatados. Y dice, de todos los rincones, de los cuatro rincones de la tierra, seremos arrebatados. Dice que a los escogidos, ahí lo dice muy claro. Y mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos, ¿a quiénes? A los elegidos, a los creyentes. Amados, yo no sé por qué entonces miramos la Biblia y queremos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Ese sistema dispensacionalista quiere que la Biblia encaje en su sistema. No, yo tengo que dejar es que la Biblia me diga qué es lo que ella dice que dice. Y aquí está diciendo de una sola segunda venida del Señor. Yo les dije la semana pasada que los dispensacionalistas tienen respuesta para todo. ¿Sabe cómo dicen ellos cuando uno les dice que este pasaje es el mismo arrebatamiento? Ellos dicen, no, los escogidos ahí son los judíos. Entonces eso suena muy bonito, pero Jesús no estaba hablando, Jesús estaba hablando de todos los escogidos. Ese es el problema cuando yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Amados, es el mismo pasaje, son las mismas palabras, es el mismo lenguaje. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 es lo mismo. Cristo viene con gran poder, hay toque de trompeta, viene con voz de arcángel, hay ángeles y hay también reunión, hay arrebatamiento. Es lo mismo que está enseñando Pablo. Entonces déjeme mostrarle esta imagen para que a usted le vaya quedando más claro. Si hasta aquí usted está enredadito, enredadita, entonces déjeme ponérselo en muñequitos. Déjeme, se lo pongo en muñequitos, Entonces, la posición de arriba es la posición dispensacionalista. Mira, ahí está. Entonces, la cruz es la primera venida. ¿Ok? La segunda venida es en el rapto para los dispensacionalistas. Y al final de la gran tribulación, antes de que empiece el milenio, Jesús vuelve con la iglesia. Esa es la tercera venida. Solo que los dispensacionalistas no dicen tercera venida, sino que la primera es la venida en secreto y la otra es la visible. Ahora, si miran la de abajo, es mi posición, es la que yo enseño, la de abajo. La de abajo, primera venida, segunda venida, al final de la tribulación es el rapto, al final, pero no antes, es al final de la tribulación. Eso es lo que yo estoy enseñando, una sola segunda venida de Cristo, no en dos etapas, no, una sola etapa. Iglesia, ¿me estoy comunicando? Bueno, volvamos otra vez a Tesalonicenses 4:17, que les prometí que se lo van a aprender de memoria.
Otra vez, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y aquí viene algo que yo les prometí que tenía un argumento para ustedes hoy, contundente. Amados, déjeme decirle que yo primero fui dispensacionalista, pero le voy a decir algo. ¿Sabe qué fue una de las cosas que a mí más me ayudó a entender la doctrina post-tribulacionista? Es decir, que a la iglesia le toca pasar y es al final que viene Cristo. ¿Sabe cuál? Este término que yo les voy a ayudar a interpretar. Eso fue lo que a mí me dio mucha más claridad. Entonces, lo que a mí me ocurrió no necesariamente le va a ocurrir a usted, pero a la gran mayoría le pasa lo que a mí me ocurrió. Cuando yo ya entiendo este versículo, este término en griego, uno dice, wow, ahora sí entendí. Ahora sí entendí. Por eso les dije a los que vinieron la semana pasada que no se perdiera esta predicación, porque le iba a dar un argumento mucho más contundente que el de la semana pasada. Y aquí viene entonces el argumento. Voy a interpretar lo que dice: al encuentro, que seremos llevados al encuentro del Señor en el aire. Lo que voy a interpretar aquí es la palabra al encuentro. La Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente lo traducen para encontrarnos con el Señor, para encontrarnos, o al encuentro, como dice Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Ahora, la palabra ir al encuentro es el término griego apantesis, así que un poquito técnico, pero déjeme, yo se lo voy a explicar como digo yo, se lo voy a platanizar. Voy a tratar de hacerlo sencillito para no enredarlo. Es que la Biblia es sencilla. Y qué bueno hacer ejercicios académicos de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando nos salimos de la predicación clásica. Aquí estamos en formato conferencia, ¿ok? Formato conferencia. Entonces, apantesis en griego, cuando yo miro el trasfondo cultural, cuando miro cómo se usaba apantesis en la época de Pablo, en el Imperio Romano, apantesis en esa época era para describir el acto de enviar una delegación fuera de la ciudad con el propósito de recibir a un dignatario, con el propósito de recibir a una persona muy importante. Présteme atención, nunca se usa para una persona sola que va a recibir a otra, no, se usa para una delegación, una comitiva, ya que ahora hablamos mucho de política, ¿cierto? Una comitiva, una delegación, que van porque saben que un funcionario, una persona muy importante, viene para la ciudad. Entonces sale una comitiva ¿a qué? Al encuentro, a recibirlo. Lo reciben acá, pero el que viene para la ciudad. Entonces yo vengo es a recibirlo y me devuelvo con él para la ciudad, pero no, en el caso nuestro no es para el cielo, no, es para la tierra, ¿ok? Para que vayan entendiendo a dónde los quiero llevar. Entonces, la delegación escoltaba a esa persona en la última etapa de su viaje. Entonces, esa delegación va y lo recibe, pero lo acompaña en el tramo que le falta para llegar a la ciudad. Le voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vean que esto no es inventado. Hechos 28:15. En Hechos 28:15 se nos narra el encuentro de una delegación de creyentes, de una comitiva, que cuando se dieron cuenta que Pablo venía para Roma, salieron a recibirlo, una comitiva. Y cuando salieron a recibirlo, después lo acompañaron hasta Roma. Mire lo que dice Hechos 28:15. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Era un lugar que se llamaba así, no vaya a decir que Pablo fue para una taberna, por favor, sino que así se llamaba, ¿ok? No vayan a decir que él se fue para 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Pero mire lo que dice el versículo 16. Y después dice que ellos lo acompañaron hasta Roma. Cuando entramos en Roma. Entonces otra vez, apantesis, salgo al encuentro una comitiva para recibir a alguien, pero ese alguien sigue ¿qué? Sigue su viaje. Yo lo único que hago es que vengo al encuentro y ahora lo acompaño en la última parte de su tramo. ¿Me estoy comunicando? Ahora, si no me ha entendido todavía, discúlpenme que no los estoy aquí tratando de torpes, porque yo sé que me están entendiendo.
Pero si no me ha entendido muy bien, le voy a mostrar un pasaje que para mí es maravilloso, y es la parábola de las 10 vírgenes. Porque la parábola de las 10 vírgenes, ¿por qué me gusta? Porque ahí se usa el término, pero ya hablando de la segunda venida del Señor. Claro, la parábola de las 10 vírgenes es para hablarnos de que debo de prepararme para la segunda venida de Cristo. Entonces, mire, acompáñame al texto. Vamos a ir a este pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos, está hablando Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? Salieron a recibir. Mire que es una comitiva, no es una persona. Ese término se usa es para comitivas, grupos de personas. Salieron las 10 vírgenes al encuentro del novio, que ya sabemos para nosotros quién es el novio. En el pasaje, ¿quién es el novio en la parábola? Cristo. Las 10 vírgenes, la iglesia, es el prototipo de iglesia. Entonces salen a recibir al novio, pero no se devuelven con el novio. No. El novio viene para una boda, viene para celebrar una boda. Entonces, ¿qué hace la comitiva? Lo acompaña en el último tramo, lo mismo que vimos ahora, ¿ok? Sigamos leyendo y verá que usted me va a entender mucho más. Versículos 28 y 29. ¿Me van acompañando? Dice: pero a medianoche se oyó un clamor. Otra vez, quítese esa idea de que viene en silencio. Trompeta, voz de mando. Y aquí dice un gran clamor: bulla, bulla. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Digo así porque en el griego hay que ponerle tono. Salgan a recibir, ay bulla, salgan a recibirlo. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Préstele atención al versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas, ¿qué dice la Biblia? Entraron con él al banquete de bodas. Otra vez, vienen al encuentro del novio. Pero el novio, ¿para dónde va? Para un banquete. Viene para un banquete. ¿Qué hace? Le acompañan en el último tramo, pero solamente le acompañaron 5, porque las otras se quedaron. Las otras se quedaron. Entonces, de nuevo, amados, vemos que no es una venida silenciosa. Aquí vemos a 5 vírgenes que estaban preparadas, salen al encuentro del novio y lo acompañan hasta la casa donde se va a celebrar la fiesta de bodas. Entonces aquí no vemos al novio regresar con las 5 vírgenes, devolverse, no, sino que lo vemos seguir su viaje hasta la casa donde se lleva a cabo el banquete. Explicándoles eso, volvamos a leer versículo 17, otra vez, Primera de Tesalonicenses, para que usted lo vea con otros ojos. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Así que este no es un encuentro para recibir al Señor y volvernos, regresarnos para el cielo, sino un encuentro para recibirlo y bajar con Él a la tierra. Amados, cuando el Señor venga en su segunda venida, quienes le van a acompañar, quítese de la mente que es la iglesia. Quienes lo acompañarán en su segunda venida son los ángeles del Señor. Y si usted quiere, Renzo, ¿dónde dice eso? Bueno, se lo voy a mostrar. Mateo capítulo 25. Después de Jesús hablar en Mateo 24 de las señales y de todo lo demás, en Mateo 25, para que se lo lea en su casa, el versículo 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿con quién? Y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Iglesia, si todavía no le ha quedado claro
que la segunda venida de Cristo es un solo evento, no se pierda la próxima predicación, el próximo fin de semana, porque yo vengo de menos a más. Hoy les di un argumento contundente, apantesis, para mí mortal, ese argumento para mí es contundente, pero tengo otro argumento más poderoso que ese, pero la próxima semana. Así que dígale al que está al lado suyo, dígale, no nos podemos perder la prédica de la próxima semana. Dígale, no nos podemos perder la prédica. Y más le vale que se venga el sábado para que el domingo no tenga excusa que porque estaba votando. Más vale que venga a las 7, sábado a las 7, ¿ok? Iglesia, ¿están conmigo? Bueno, déjeme terminar con unas aplicaciones. Unas aplicaciones que no hay necesidad porque yo estoy haciendo una aplicación es doctrinal, pero déjeme retomar las palabras de Pablo en el versículo 18. Pablo nos dice, así que anímense unos a otros con estas palabras, es decir, reconfórtense. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Mire, ustedes anímense. ¿Con cuáles palabras? Con lo que él viene diciéndoles, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nosotros vamos a ser arrebatados, que nos vamos a encontrar con el Señor, ahí se va a acabar. Ahí es donde la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Qué rico que el Señor viniera ya por nosotros. Qué rico que en este momento ya fuéramos arrebatados o raptados, si lo quiere decir. Aquí se quedó la Biblia, nuevecita la tengo, apenas la estoy estrenando y se me quedó la Biblia. Ahí se me quedó. Qué rico que llegara el Señor ya, porque amados, no me tengo que preocupar por pagar servicios, no tengo que estar preocupado por la universidad, no tengo que estar pagando prediales, no tengo que estar pagando ese crédito. Sí, me estoy comunicando. No me tengo que preocupar por la enfermedad, no hay que volver a hacer diálisis, el que lo entendió, lo entendió. Sí, me estoy comunicando. Qué rico que el Señor, por eso era que Pablo decía, qué rico que llegara ya el Señor. Ahora, si usted le da miedo que el Señor venga ya, es porque usted está en problemas, es porque no está preparado, es porque no está preparada. Si el Señor nos dijera a nosotros en este momento, que yo cada rato les pongo este ejemplo, que me dijera a mí, Renzo, ¿usted qué prefiere? ¿Vengo ya y te llevo? ¿Ya? ¿O te doy 7 días para que te prepares? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, si nos ponemos la mano en el corazón, todos los que estamos acá, ¿qué preferimos? Denos los 7 días. Vea, iglesia, yo le garantizo que serán los 7 días más consagrados. Esos 7 días no nos vamos a perder el devocional, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, no vamos a escuchar sino música cristiana, vamos a dejar de ir a veces a ciertos lugares, no, nos vamos a concentrar. ¿Y qué hay en la iglesia? Hay ayuno, hay vigilia, ¿qué hay para hacer en la iglesia? Esos serán los días más consagrados. Iglesia, así tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestra vida, que no nos pase lo de la parábola de las vírgenes. Llegó a la medianoche, no quiere decir que Jesús vendrá a la medianoche, no, la parábola es simplemente para mostrarnos que hay que estar, ¿qué? Preparados, porque no sabemos en qué momento regresará el Señor. Anímense con estas palabras. Termino con un texto bíblico que a propósito lo dejé para hoy. Es un pasaje donde Pablo también le habla a los corintios, otra iglesia, otro momento, es decir, otro contexto diferente, pero le enseña la misma doctrina. También le habla del arrebatamiento, solo que se lo dice de otra manera, pero para mí es tan hermoso porque está hablando de la segunda venida de Cristo, lo mismo que está enseñando en Tesalonicenses. Eso es lo que yo quiero que usted vea, que la Biblia armoniza muy bien con esta doctrina. Es bíblica. Primera de Corintios 15:52. Mire, cuando Pablo le dice a los corintios, ya no es a los de Tesalónica, es a los corintios, hablando de lo que va a pasar con nuestro cuerpo cuando seamos arrebatados. Me gusta más arrebatados que raptados, ¿ok? Arrebatados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. No es lo mismo,
No es la misma enseñanza, es la misma enseñanza, la misma transformación, las mismas trompetas. Está hablando de la misma segunda venida del Señor. Y me encanta para los dispensacionalistas que todavía tengo aquí en mi auditorio. Fíjese cuando dice, cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, otra vez. Y Cristo hablaba de la trompeta final. Cuando suene la trompeta, otra vez. Dice que seremos, ¿qué? Transformados. Y Apocalipsis nos habla de 7 trompetas. 7 trompetas. 7 trompetas que van a ser sonadas al final de la tribulación. Al final, no es antes, es al final. Así que las trompetas, mis amados, es para anunciar que ya la tribulación está terminando y que ya viene el Señor en el aire. Nunca se nos habla de trompetas tocadas antes de la tribulación. Sigamos preparándonos para encontrarnos con el Señor en el aire, si estamos vivos, y si no, preparémonos por si morimos antes de que Él venga, para que podamos estar en la presencia del Señor. Incline su rostro, iglesia, vamos a orar. Espero que hoy le haya quedado mucho más claro esta enseñanza de la segunda venida del Señor. Padre hermoso, gracias por permitirme tener este ejercicio académico, doctrinal con tu iglesia. Tu iglesia necesita tener herramientas para interpretar de manera seria tu palabra. Nosotros queremos ser no solamente lectores de la Biblia, sino estudiantes de la Biblia. Padre, tú sabes que mi anhelo como pastor, como coordinador de esta comunidad, tú sabes que mi anhelo es que esta iglesia sea una iglesia muy preparada y una iglesia, como dice el buen paisa, que no trague entero, que pueda estudiar las doctrinas a la luz de tu palabra y no lo que diga Julano ni Perano ni el teólogo tal o cual, sino lo que diga tu palabra. Señor, ayúdanos a tener claridad en la doctrina de la segunda venida de Cristo, porque esto, si bien es cierto que no es una doctrina esencial, el tomar una posición, una o la otra, sí nos va a determinar cómo es que vamos a ver la perspectiva hacia el final de los tiempos. Y depende de cómo veamos esta postura, nos va a ayudar para la próxima semana entender lo que vamos a seguir estudiando con respecto a la parusía, a la segunda venida de Cristo. Amado y amada, preparémonos para el encuentro con el Señor. Y de una manera simbólica le invito a que se coloque de pie y levante sus manos al cielo y escuche este cántico, que es una oración cantada, donde estamos recordando que el Señor viene en las nubes del cielo, que seremos arrebatados para darle la bienvenida al Rey que viene y que vendrá a posar sus pies aquí en la tierra, a establecer su reino. Adoremos al Señor.